traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Buenas noches, Iglesia Cornerstone. Es un gozo para mí estar con ustedes, continuando con nuestra serie con los temas acerca de la familia. Si no estuviste acá la semana pasada, si puedes escuchar y ver a nuestro hermano Sam Lima, porque en nuestro mensaje él predicó acerca de 2 de Samuel, capítulo 11, y vimos el hombre conforme al corazón de Dios, comentando pecados en una rápida sucesión de lujuria, codicia, envidia, adulteria, intrigas, mentiras, asesinatos, negligencia, hipocresía, todo esto en orgullo y propia justicia. Y vimos el hombre de Dios endureciendo su corazón y su conciencia durante un año. Y por eso es que en nuestra noche, y tengo la buena parte acerca de la dulzura del Señor, el Salmo 51, que podemos ver el hombre de acuerdo al corazón de Dios que pecó con tanta gravedad, y podemos entender su pecado y podemos ver cómo se arrepienta. Esta noche es uno de los salmos más conocidos en el Salterio. Muchos de ustedes conocen cuando el Señor abrió tus ojos acerca del arrepentimiento. Aún ustedes miraron este texto y verlo como el perfecto ejemplo o el esquema de verdadero arrepentimiento. Así que en esta noche nuestro sermón va a ser simplemente casi un esqueleto de este salmo, y vamos a ver un hombre que ama al Señor, que viene a confesar su pecado en arrepentimiento. Y te preguntas, es una serie de la familia, ¿por qué estamos hablando del pecado tan profundo de David? Parece un poco mucho para un tiempo familiar. No sabía que algunas personas israelitas iban a venir y se va a aplicar a nuestras vidas. Bueno, lo que quiero decirte en esta noche es que este sermón va a responder la pregunta: ¿cuál es la llave a una familia llena de gozo, que se alegra? No solo una familia feliz, la felicidad pasa y es fugaz. El gozo que realmente no nos defrauda, que trasciende en picos y en valles de la vida familiar, que nos permite estar bajo la presión, porque es no natural ante el mundo. Ese es el gozo que vamos a estudiar en esta noche, porque todos deseamos eso. La pregunta es, ¿cómo podemos obtenerlo? Quiero darte no va a ser las noches de juegos familiares o ir a Disney World. No van a ser los juegos o eventos o aún la forma más rígida de la vida familiar. Y si sigues todo esto vas a tener gozo familiar. No, la noche vamos a ver la estructura que nos demuestra el gozo de una vida familiar. Es una vida que arrepentimiento. Y como aprendemos nosotros, el arrepentimiento en la familia es como el Dios nos dice, es un arrepentimiento no como el mundo lo dice, sino que Dios nos da un esquema claro cómo Él espera que nos sometamos. Pero esa palabra corazón es tan importante. En los salmos nos habla de la misión y el control de operaciones de nuestras emociones y pensamientos. Pero sobre todo eso es un término médico. El corazón es el centro de nuestro sistema circular y tiene diferentes cámaras que están pompeando la sangre. De la misma manera es que vamos a ver un corazón de arrepentimiento que va a poder expulsar la sangre y la vitalidad a nuestras familias, así como el corazón humano tiene diferentes cámaras que hacen diferentes cosas. Vamos a ver 5 cámaras de un corazón que se arrepiente. Y para ustedes, personas médicas, yo sé que el corazón tiene 4 cámaras, porque el texto es lo que indica. Así que vamos a ver el distinto en este proceso acerca del arrepentimiento. Te voy a dar las 6 cámaras que vamos a ver. La primera es una visión correcta de Dios, una visión correcta de pecado, una visión correcta del hombre, una visión correcta de restauración, una visión correcta de una respuesta y una visión correcta del futuro. Así que vamos a ver nuestro texto, Salmo 51, y quiero que miren las palabras antes del verso 1. Lo primero que ves en el Salmo antes del verso 1 es la introducción tratando con el trasfondo de lo que ha sucedido y lo que ha pasado.
por el director del coro, Salmo de David, cuando después que llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó y se ve de forma intuitiva que el salmista lo está atando al pecado de David, lo que hizo con Bathsheba 2 semanas atrás. Y este salmo es cuando Natán pone su dedo y le dice, tú eres el hombre. Y podemos escuchar y ver los pensamientos y la oración de David. Y luego David dice, he pecado en contra del Señor. Tenemos una manera clave en el corazón de Dios cuando sucede. Podemos ver un hombre que está roto por su pecado y lo que sucede en él. La razón por qué este salmo es tan importante para nosotros de nosotros, porque si tomas tu pulgar, no hay nada específico en ese texto que es único a David. Si tomas esa introducción y la pones afuera y lo miras en insolación, no sabrías qué es el pecado de David con Bathsheba, pero el Señor lo puso en el texto por una razón. Está en el hebreo. ¿Por qué? Bueno, aunque el texto se relaciona a este contexto, pero está atado al contexto, lo que vemos en nuestra vida cristiana, algunas personas que ven al pecado de David, miren, el hombre de Dios que era de acuerdo al corazón de Dios y lo dicen, miren la que manera que él peca, así que mi pecado no es tan malo por comparación. Si él pecó de esta manera, tal vez yo me puedo justificar porque no pequé como ese gran hombre. Bueno, el Señor ata ese pecado a este texto porque Él quiere que miremos que el hombre de acuerdo al corazón no tendría que vivir en ese pecado para siempre, pero Él dio este salmo como un claro ejemplo de cómo arrepentirnos y estimularnos al verdadero arrepentimiento para aprender de este ejemplo acerca del arrepentimiento y la restauración. Así que miremos el salmo y miremos lo que dice. Él quiere que sepamos, verso 1 al 2, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y esto nos lleva hasta la primera cámara del corazón, una vista correcta de Dios. Y pareciera que David, en la forma superficial, él utiliza 4 imperativos. Borra, lávame, límpiame, perdóname, y no está demandando esto, está pidiendo y suplicándole al Señor que solo Dios puede hacer estas cosas. Cuando miramos en este tipo de verbo que es pasivo, no es que estoy haciendo esto con Dios, estamos haciendo, estoy acá sentado y Él está haciendo todo el trabajo en mí y yo no puedo hacer nada. David está reconociendo desde el principio, no hay nada que yo pueda hacer acerca del pecado, Dios lo tiene que hacer todo. La pureza está delante de su mente porque está viendo la profundidad y naturaleza de su pecado. Solo el Señor puede hacer esto. Y parte de eso, David también mira el carácter de Dios en su fidelidad. Verso 1, está pidiéndole al Señor su misericordia y bondad, porque Él es fiel a sus promesas, que hay restauración en el corazón para Él. El remover el pecado desde el oeste al este es la base en la que Él confía para pedirle a Dios. Él sabe que no puede limpiarse a sí mismo, Él sabe que la correcta vista de Dios es importante, pero lo que vemos, un Dios de misericordia, compasión, que está listo para perdonar a aquellos quienes ama, es el principio que está debajo de todo esto. Es Dios mismo el que paga por cada pecado. No está pidiendo esta petición en vano, sino que le está pidiendo que limpie al hombre interior y pidiendo, y la palabra que vemos acá, borra de mí, no que vas a limpiar con un líquido, es totalmente destruye o anilica y destruye por completo, aniquila por completo el pecado, y solo Dios puede absorber esto como con una esponja, y no hay nada más de que arrepentirse porque Él lo ha borrado todo. Con una vista correcta en su arrepentimiento sería sin utilidad. Si Dios no puede hacer esto, si el Señor no desea eso, ¿por qué pedirle? Ahora sabemos de que Dios puede y Él lo puede hacer y Él lo quiere hacer. Él desea hacerlo.
que David habla acerca de esto, de acuerdo a la gran compasión. Está basado en eso, con ese mérito que tenemos la esperanza. Por lo tanto, esta vista correcta de Dios se nos da un ejemplo de la próxima cámara del corazón, una visión correcta del pecado. Ahora nos va a ver lo que el pecado se asemeja. Verso 3 y 4 dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. No podemos tener un corazón de arrepentimiento si no hacemos la obra de arrepentimiento. David nos muestra no solo que está de acuerdo con el pecado que Dios ha juzgado por Natán, él sabe la profundidad de este pecado y la extensión de esto, la extensión de lo que Dios sabe. Estas personas están alrededor mío, pero yo sé, Dios sabe más de lo que yo sé, está delante de mí, está presente y no hay nada que yo pueda hacer. Y ahora vemos en verso 4 y describe contra quién ha pecado. Él sabe que ha pecado y su pecado está delante de él y estamos pensando en el contexto de lo que ha sucedido. Vemos a esto en lo que ha sucedido, verso 4, contra Bathsheba he pecado, contra Uriah he pecado, contra Joab, contra mi nuevo bebé he pecado que va a morir, he pecado contra los hombres que tendrían que morir al frente de la batalla con Urias, contra el pueblo de Israel he pecado y he traído vergüenza abusando mi poder como rey. No, él dice, en contra ti, oh Dios, contra ti solo he pecado. David no está tomando responsabilidad por sus acciones. No, su pecado fue cometer y hacerlo de forma última. Y esta es la parte crítica de un corazón que se arrepiente, porque especialmente cuando miro este lugar, hay muchas personas en la iglesia que aman los unos a los otros y que buscan servirse. ¿Qué es lo que pasa cuando pecamos el uno con el otro? La tendencia es ir con la que sabemos que están agobiados y que los hemos golpeado por nuestro pecado, pero cuántas veces nos olvidamos que nuestro pecado afecta a otros y se esparce en otros continuamente. Nuestro pecado últimamente es una afrenta en contra del Señor. Ahora esta acción y postura se siente como una emoción familiar a nosotros. Yo nunca he jugado deportes profesionales y me han dicho, si tienen que batear, el entrenador tiene que corregirte y cuando lo haces se siente un poco raro y cuando ves y lo y pruebas, lo haces una vez y otra vez hasta que se siente natural y se convierte una segunda naturaleza, una naturaleza muscular. Y vas a batear eso 10 años después de la manera en que te enseñaron. De la misma manera, nosotros tenemos que entrenar nuestro corazón y nuestras mentes para enfocarnos y tiene que ser como una memoria muscular en nuestro pecado. No estamos empezando en el grado cero. Si estás acá, si estás en el Señor, tienes una ventaja porque tú te has enfocado y sabes lo que el pecado es. Cuando estábamos en nuestra propia creencia, no mirábamos, siempre estábamos mirando qué puedo hacer acá y allá para hacerme mirarme mejor y estar en esta relación para mi propio beneficio. Y qué es lo que es mejor para mí. Pero en algún punto, en una circunstancia, el Espíritu Santo nos toma de nuestras mejillas y nos lleva, mira hacia adelante, mira hacia arriba. Y la primera vez vemos a alguien que no podemos arreglar su problema, vemos a alguien que fue el santo que hemos ofendido y vemos la necesidad por un Salvador. En ese momento sabemos la profundidad de nuestros pecados y como dice David, tú eres justificado y justo cuando juzgas. Sabemos que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y te menciono en esta noche y te animo, no es algo, una emoción no familiar. Debemos continuar, entrenar nuestro corazón para poder practicar la memoria cuando pecamos muscular, la memoria muscular de nuestro corazón. David, por lo tanto, como continúa, tenía una visión correcta de Dios y él sabía
que Dios lo iba a salvar, pero también tenía una correcta vista del pecado que había cometido. Y ahora miramos la próxima cámara de arrepentimiento, no solo a su Dios y ex- y sus acciones exteriores. Esto no pasó en un vacío. 2 semanas, no pasó de forma rápida. Lo que sucedió, él sabía lo que había venido de su propio corazón. En el Salmo vamos a ver un claro entendimiento de la propia perspectiva de hombre, entendiendo el corazón de arrepentimiento. Versos 5 y 6 dice, He aquí yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo, en lo secreto me harás conocer sabiduría. Y lo que vemos acá no es solo una indicación de que David vino en una situación vergonzosa, dice mi corazón corre mucho más rápido que la manifestación con Bathsheba, no solo en el lado del corazón, pero desde nacimiento he estado yo en pecado. Es algo propio a mi naturaleza y va más ahí, no solo el nacimiento, pero el primer momento de concepción ha sido constante, compañero constante en mi vida, durante toda mi vida. Y él entiende, verso 6, que la verdadera perdón y restauración viene externa. Si hay algo que está podrido y le pone una bandita, no se va a solucionar. Tiene que ir a lo profundo, a la fuente de esto. Dice, debe empezar en el corazón porque es donde todo ha empezado. Desde sobreabunda mi corazón, es donde viene la justicia que debe provenir del Señor. Muchos de ustedes saben, si ustedes conocen sus Biblias, usamos el término como total depravidad, que es perversida, pero si ves una línea después del verso 6, vas a tener un límite donde un creyente puede entender acerca de su alma. Nosotros sabemos que los no creyentes, incrédulos, porque tienen una medida de la ley de Dios escrita en sus corazones, entienden la culpabilidad y la vergüenza. Y algunas personas que son pervertidas en su pecado, pero no hay nada que pase en esta línea, verso 6. A menos de que ellos pongan su esperanza en Cristo y solamente en Cristo, su única solución es negar su pecado. Algunos tratan de hacer una penitencia y de justificarse a sí mismo o de alguna falsa religión, o tal vez simplemente endurecen su conciencia, pero de la misma manera que los creyentes, aquellos que confían en el Señor, podemos llevar nuestro pecado de manera similar. Nosotros podemos aprender a lamentar nuestro pecado y entender la profundidad de esto y llamar al Señor que nos limpie. Pero a veces cuando somos negligentes con la cruz de Cristo, lo que hacemos es algo, la penitencia es algo doloroso y que nosotros vamos a estar mejor arrepentirnos en sufrimiento. Pero de hecho en la palabra de Dios, 10 veces de 10 que el arrepentimiento termina en gozo, termina en el gozo, porque la escritura no necesita nuestro testimonio, sino que nos dice a aquellos que estamos en Cristo en cualquier momento, cuando nuestra conciencia está presa de nuestro pecado y es liberada, esas consecuencias van más allá de la y sobreabunda el gozo del Señor en verdadero arrepentimiento para limpiarnos y podemos estar delante del Señor limpios. Como creyentes, nosotros somos los que sabemos mejor que nadie más que el arrepentimiento es una misericordia de Dios, que tenemos el mayor gozo y nos regocijamos porque simplemente tenemos acceso, una causa de duelo cuando nuestro pecado nos lleva solo de culpabilidad, pero por la sangre de Cristo tenemos acceso a Dios de forma directa y tenemos el genuino perdón que nos limpia la salvación y somos adoptados como sus hijos. Nos ha dado un nuevo corazón en la adopción. Así que tenemos la verdadera respuesta por la mente de nuestros pecados y también tenemos para regocijarnos en el perdón. Así que con un corazón de arrepentimiento necesitamos
providencia de Dios y debemos preguntarnos qué voy a hacer ahora, si ahora sé que la limpieza está ahí, es posible, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Y ahora qué hago? Y es lo que vemos en el verso 6 cuando llegas a esa línea, y muchos de ustedes en incredulidad, yo sé mi pecado, yo sé que he pecado en contra de Dios, ¿qué puedo hacer? Y David no nos deja a la deriva, nos lleva a la restauración. Versos 7 al 12. Purifícame con un hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro en mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restituye el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. La palabra acá de hisopo en verso 7 es interesante porque para ustedes que saben su Biblia, habla acerca de el aparato que se utilizaba para limpiar y poner la sangre en la Pascua, y también fue la misma palabra que se utilizó para darle el vinagre agrio a Jesucristo en la crucifixión. Si hubieras sido judío, tú hubieras entendido algo más, porque el hisopo se utilizaba para poder esparcir la sangre en el sacrificio. Así que utilizaba el sacerdote su dedo, pero hay dos personas que utilizaban el hisopo. Eso en Levíticos 14 y Números 19. Personas que tenían lepra y habían tocado cuerpos muertos. Y para hacerlo más claro, son personas que necesitaba limpiarles, que era algo que desahuciaba a la persona. David diciendo esto no solo es un pecado, pero entiende la naturaleza total y depravada de su pecado. He sido hecho inmundo por mi pecado y necesito no solo algo ceremonial, necesito una limpieza total y profunda. Pero lo primero que quiero que miremos la nota es lo que David no está pidiendo algo, no está pidiendo un cambio en circunstancias. El pedirle al Señor no solo por restauración y cubrir sus pecados del pueblo, ni traer a Urías de entre los muertos. Lo que está pidiendo en verso 10 es un corazón limpio. Está pidiendo por limpieza. Mientras pensamos en la restauración, ¿cómo se mira? Estamos pidiendo por la limpieza. Esta es la declaración y la súplica de un hombre que sabe de dónde viene la podredumbre de su corazón, y él está siendo quebrado por el peso de su pecado. Dice que estos huesos que han sido rotos se regocijen, y él se recuerda de la salvación y el gozo antes de su salvación, y que tiene el tiempo que han estado bajo esta convicción, ese gozo se ha ido. Él entiende en una forma profunda que la manera profunda de su pecado ha lastimado su relación con el Señor. Así que en verso de 9 al 10, como lo miramos, ¿qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo de forma última la culminación. Crea en mí un corazón limpio. Esta es la manera que un corazón se inclina totalmente a la voluntad de Dios. El cornerstone de corazones, crea en mí un corazón limpio. Cuando miramos el corazón de David, un corazón puro, y pensamos, si David ha pecado en esta gran manera, tal vez es la magnitud de su pecado que él quiere un corazón limpio, o tal vez sea el pecado tanto que no hay nada que pueda hacer y es todo lo que debe pedir. Y cuando miro mi pecado, lo que yo estoy haciendo, hay otras cosas que puedo pedir. Voy a pedir por esta circunstancia que cambie, o puedo pedir a esta persona porque tenga esta mentalidad en contraste con lo que David está haciendo, porque lo que David está haciendo en este texto, para ver la magnitud de su pecado, está suplicando por un corazón limpio que nos debe impactar, y debemos estar perplejos a esto. El hombre de Dios y su corazón y su mayor necesidad en la mayor circunstancia que podemos ver es un corazón limpio. Así que debemos preguntarnos en arrepentimiento, ¿en verdad necesitamos y queremos una mejor circunstancia? O nosotros como David
Pedimos que nuestro corazón sea limpio, no solo en general y para nuestro propio beneficio, nuestro corazón que sea limpio, así que podamos tener cualquier aspecto de nuestra vida, que sea la santidad, que nuestro corazón, si no es apropiado por el arrepentimiento, es inútil, somos inútiles. Y en verdad pedimos esto y preguntamos esto en medio de la súplica de David. Y él trae algo más en el verso 11 y 12. Él está recordándose el gozo de arrepentimiento. Miro, dicen, verso 11 dice, no eches tu espíritu, no quites tu espíritu fuera de mí. Sabemos de que el creyente no puede perder el espíritu de Dios. Está pensando en el pasado cuando vio a Saúl, el primer rey de Israel, cuando vino el Espíritu de Dios sobre él, viviendo en una vida sin arrepentimiento. En primera de Samuel 16 dice que el Espíritu de Dios se apartó y vino un espíritu malvado sobre él. David vio en primera mano lo que sucedió con Saúl en el orgullo, en una manera de orgullo. Así que pidiéndole en este texto, restaura en mí el gozo de tu salvación y por favor, no hagas esto, no haga lo mismo a mí. Él sabe cómo se mira y sabe las ramificaciones y está orándole al Señor. Pero como vemos en reversa, porque está pidiendo un espíritu que es voluntarioso. Como vemos la quinta visión de un corazón de arrepentimiento. Esto es donde vemos otro texto de ponerse y quitarse en respuesta a un corazón puro. Y David empieza a hablar acerca de eso en este pasaje. Él sabe que si el Señor le permite a David limpiarse en el hombre interior, tiene que ocuparse y lidiar con las responsabilidades y consecuencias de su pecado. Y él continúa en esto, pero también hay algo más. Miremos el texto. Verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre. Esta es la idea de David en adulterio y asesinato. Era necesario para la pena de muerte de acuerdo a la ley. Líbrame de delitos de sangre, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo de tu justicia. Abre, mi Señor, mis labios para que mi boca anuncie tu alabanza. Verso 13, esa conjugación es como empieza una carta, como las cartas de Pablo. Empieza entonces, enseñaré, sé que habrá perdón, así que está listo de ser usado por el Señor. Está diciendo, su arrepentimiento no va a ser estático, va a vivir una vida de evangelismo y de influencia santificadora para aquellos que conocen y saben este texto, cómo la naturaleza de pecado y la repulsión que le ocasionan a Dios, pero el gozo de una conciencia limpia por la eternidad, ¿cómo podemos estar callados? Es lo que está diciendo David. ¿Cómo nosotros no vamos a ser personas de gozo y llamar a los demás a hacer esto? Pero recuerda desde ese punto, y estamos en esa pausa cuando Natán le llama, todavía es un adúltero. Urias ha sido matado, ha sido muerto, asesinado de aquel hombre que era parte de su ejército, que ya no le confían, está a punto de perder a su hijo y aún así es perdonado, es restaurado, es renovado. Nosotros podemos tener gozo aún en nuestras circunstancias cuando no cambian, cuando aún tenemos las profundas cicatrices de nuestro pecado, nuestras vidas que se suponen ser este anuncio y esta gran propaganda de la obra de Dios. Y es el gozo que sobrepasa las pruebas de este mundo. No nos quedamos callados porque queremos decir la grandeza, podemos escuchar el gozo en sus palabras, Él es limpio. Es la manera en que Él ve su arrepentimiento. Pero así como es obvio para todos nosotros y natural para Él, como va a ser obvio, evangelistas que llama a otros a arrepentimiento y tiene otra pregunta hacia el Señor, ¿qué más puedo hacer?
después de todo lo que tú has hecho, ¿qué más puedo hacer? Me has dado un corazón nuevo. ¿Cómo puedo servirte? Y eso nos lleve al verso 16 y 17. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Dios no despreciarás. Y regresa todo el tema, el corazón. Y lo que está diciendo acá, el corazón correcto en adoración, no es un concepto nuevo en toda la Biblia, inclusive en el Nuevo Testamento, lo que vemos en el gozo que ha sido restaurado de David. Él ha pasado todo un año en falta de arrepentimiento y ha ido tal vez a través de sacrificios entre toros y corderos, todo un ciclo de festivales. Todo ese año no es nada comparado con lo que ha pasado el día de hoy. El día de hoy he venido en un estado roto, entendiendo quién es Dios. Me he identificado mi pecado correctamente en su espíritu. He lamentado no solo las circunstancias, pero quiero un corazón que cambie y sea limpio y me regocijo en el Señor. Es lo que el Señor desea. Es lo que Él quiere, que su corazón sea para Él. Así que dice también en Isaías, te lo leo rápidamente, porque este miraré, aquel que es humilde y contrito de espíritu, que tiembla delante de mi palabra. He citado eso porque utiliza la palabra contrita o contriñe, que lo utiliza también en corazón contrito en verso 17, porque es muy específico y te da entendimiento la naturaleza humilde de llevar al Señor y entender totalmente su pecado, y saber de que no tiene nada que ofrecer delante de los pies del Señor y todos acá. Y nosotros somos americanos y tejanos y somos independientes y queremos traer algo. Quiero traer algo que me hace no estar hacia abajo cuando vengo al Señor. Pero si nosotros pensamos con eso con locura, que hay algo que nos hace justos delante del Señor, somos tontos. Eso es exactamente lo que el Señor quiere. Él quiere que seamos humildes y contritos delante del Señor. Si podemos venir delante del Señor y no queremos dejarlo hacia afuera. Y o hay una canción que dice que el Señor fortalece nuestros corazones. Y quiero argumentar que David quiere incluir esta sección porque después de su exaltación de gozo, está dando estos dos versículos como un recordatorio a sí mismo, porque en medio de nuestro gozo, cuando viene el fruto de paz, de arrepentimiento y la disciplina de Dios, sería fácil olvidar lo que nos ha llevado ahí, olvidar el dolor de nuestros huesos cuando no nos arrepentimos de nuestro pecado y podemos tratar de exaltarnos y continuar en santificación y olvidamos. Venimos delante del Señor y eso porque este hombre puritano, John Bunyan, que dijo en el verso 17, y él dijo, y él le pidió a su congregación en su libro un capítulo manteniendo el corazón dulce y suave, con un corazón contrito, y él exhorta a su congregación para mantenerlo suave y dice, podemos haber tenido miedo de haber pecado en contra de Dios y buscarlo en oración, arrepentimiento cuando hemos caído y recibir comunión con Dios y estar listo para ir y tener un espíritu de negarnos a sí mismo y entender y saber lo profundo que se ha sentido. Y John Bunyan muchos años atrás dijo y sabía que un corazón dulce o se ha endurecido no ha cambiado. Debemos continuar recordando y cultivando la misericordia y estar agradecidos. Este es el corazón que Dios no menosprecia y no va a rechazar. Pero nuestro salmo no ha terminado y tenemos una más cámara. Tenemos la visión correcta de Dios, de pecado, del hombre, de restauración, respuesta, y ahora tenemos una más. Y la visión correcta del futuro
Si pueden, por favor, lean verso 18. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agregarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces sobreserán novillos sobre tu altar. En primer lugar, estos dos versículos parecen fuera de lugar, donde empezamos a hablar acerca de las paredes en Jerusalén. Y después de eso, no queremos decir que tú no quieres los sacrificios, porque estamos ofreciendo sacrificios. Y esta única, los críticos decían que estaban este salmista diciendo, obviamente, esto fue escrito después, así que David no lo dijo, que fue agregado después de este testimonio. Pero quiero decir, el Señor no lo dio en su palabra. Debe haber una razón por estar allí y es algo único. Dos escuelas de pensamiento, una dice que lo espiritualiza y dice, no, David ha pecado en vergüenza, traer vergüenza en todo el reino y tiene que reconstruir todas las murallas de forma figurativa y volver al lugar espiritual. Bueno, yo diría que esto es algo literal y físico de las muros. Él está suplicando reconstruir ese lugar y todo esto sucede debajo de su hijo en Segunda de Reyes capítulo 3. Pero mientras hay una súplica en este versículo para reconstruir las paredes del templo, ¿qué pasó? Y que se aplica a nuestro corazón también. Estos versículos no solo hablan de reconstruir las murallas físicas, pero es tener una expectación de esperanza. El Señor le dijo a David que a través de su hijo él iba a reconstruir, iba a levantar a su hijo. David está orando con esperanza al final. Él sabe que el Señor va a ser fiel a sus promesas y le alaba por eso. De la misma manera, nuestro corazón de arrepentimiento hacia el futuro, debemos entender cuál es la esperanza que debemos celebrar, cuál es el gozo y la esperanza que celebramos. Es lo que nosotros somos como personas del pueblo de Dios, llenos de esperanza, como dice Pedro, que las personas van a ver la manera en que sobrepasamos los sufrimientos y los sobrellevamos y nos preguntan qué es lo que pasa en la esperanza que tenemos en nosotros. Podemos hacer eso porque nuestras expectaciones del futuro están basadas en el pasado, en la sangre de Jesucristo que ha pagado por nuestro pecado. Nuestro corazón está hecho nuevo y nosotros sabemos que Él va a venir a reinar de nuevo, que Él va a venir para que nosotros seamos fieles y buenos siervos de Él. Podemos vivir una vida con un corazón de arrepentimiento porque podemos ver al futuro. Un día voy a vivir con un corazón que está totalmente limpio para siempre. Y puedo mirar en esta vida y puedo ver el arrepentimiento necesario y el dolor que viene de la disciplina porque sé lo que me espera del otro lado. Y mientras miramos estas 7 ventanas de un corazón de arrepentimiento que trabajan en secuencia y todos palpitan e impulsan sangre de vitalidad espiritual en nuestro caminar cristiano. Y como lo mencioné en el principio, que el corazón de arrepentimiento es la clave a una familia, pero no te dije cómo. Así que voy a ir a través de estas ventanas. ¿Cómo se mira por una familia para encarnar un corazón de arrepentimiento? Nuestra primera visión y nuestra primera ventana, esto produce una familia que conoce a Dios, conoce su carácter, sus atributos, los roles familiares que ordenó. En última instancia, ve al Señor como su única fuente de esperanza, gozo y paz. Él es las prioridades en su vida, de sus conversaciones a sus actividades semanales. Todo está alineado en la realidad de estas verdades. Esta familia vive con lo que Sam mencionó, coram Deo, sabiendo estar delante del rostro de Dios, donde ellos están, y también saben que aún son los únicos miembros que conocen al Señor. Ellos van a continuar sirviendo al Señor. Una familia con la verdadera visión correcta del pecado entiende que el pecado está en contra de ellos y le traen duelo no por ofensas personales, pero el mayor ofensa que es en contra de Dios, la amargura
y el dolor y resentimiento, eso es secundario porque es un pecado en contra de Dios. La confesión de esta familia es natural, donde puede verse sin sospechas de otros miembros familiares. El arrepentimiento es consistente, es honesto y dirigido. La verdadera visión correcta de una familia no es como ellos pecan. Ellos saben lo que sucede y entienden y lo que viene de su pecado, entienden la naturaleza humana, así que son rápidos para perdonar y pacientes. Una visión correcta de restauración produce una familia que no cuenta en agravios sufridos. Ellos, los miembros familiares, buscan al Señor en arrepentimiento, no solo por su propio propósito, sino por el de los demás. Su familia busca restaurar a los demás y regocijan el Señor cuando ven a un miembro de la familia arrepentirse. Una visión correcta de la respuesta produce una familia que tiene gozo en el sentido de una búsqueda compartida, relatando la fidelidad del Señor para perdonar, restaurar sus vidas y advertir a otros miembros de la familia, para advertirle a los demás acerca de su pecado. La familia tiene un gozo y suplican en la manera en que viven para sustentar una conciencia pura delante del Señor. Esta familia se va a recordar de forma gozosa de la fidelidad de Dios. Ellos van a recordar el poder sustentador de Dios y lo van a celebrar. Y de forma última, una visión correcta al futuro produce una familia que pone los ojos en el reino eterno de Jesucristo, y nos lleva a través de las dificultades de la vida y se regocija en la esperanza del futuro. Cada gozo en esta y obstáculo en la familia es más dulce porque tiene una esperanza en el futuro. Esa es la ruta que debo seguir. Es mucho para mí trabajar en todo esto. Y mientras lo pensamos, esto es lo que produce el verdadero gozo en la familia. Un grupo de personas con amor y paciencia que son rápidos para perdonar, se regocijan en arrepentimiento y entienden que viven delante del rostro de Dios. Ellos conocen el costo de la limpieza que fue comprada por la sangre de Jesucristo y se maravillan de la misericordia de Dios para permitirles participar en una bendición inmerecida. Sigamos buscando, viviendo de esta manera, con un corazón de arrepentimiento, no solo en nuestras vidas, pero en la vida de nuestras familias. Que eso va a impregnar a todos alrededor nuestro. Oremos. Padre, estamos agradecidos por este tiempo juntos, que nos has permitido discutir un corazón de arrepentimiento, Señor, y podemos ver y entender de tu palabra cómo una persona con un corazón contrito, tú no lo vas a rechazar. Venimos delante de ti en nuestro pecado, poniendo delante de ti, Señor, para que creas en nosotros un corazón limpio. Oramos, Señor, mientras tú haces esto y nos alientas a continuar hacia adelante en santificación. Continuamos, Señor, caminando en el entendimiento del costo de esta limpieza. También guiando a nuestra familia, Señor, y nuestras familias que te buscan a ti, Señor, para tu gloria, y nuestros pecados que hemos cometido, Señor, delante de ti. En tu nombre oramos. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org